Ok, vamos a escuchar entonces Two Faces de Linkin Park, el tema que sacaron el día antes de sacar el disco completo, que la verdad que está muy, pero muy bien ese disco. Vamos allá. El sonido tiene un poco de In the End, ¿no? Al principio de la canción, me gusta. Oh, esperen que voy a ajustar el volumen porque siento que va a explotar. Yo no sé cuántas veces la he escuchado a Emily hacer screams. Me parece que es espectacular con los screams. Y para empezar una canción como esta era más que necesario. Me encanta. Oh, y Mike ahí todo rapeando. Mirá cómo le quedó el frame en el que lo paré. Es full el new metal de principios de los 2000. Yo creo que, si bien, y esto los digo porque escuché algunas de las otras canciones del disco, si bien quisieron innovar con algunas cosas, las canciones que ellos eligieron para que fueran los hits del disco, The Emptiness Machine, The Crown, Heavy's The Crown y esta última Two Faces, fueron a lo seguro. O sea, fueron a buscar el sonido que al fan de toda la vida de Linkin Park le llama la atención, le atrae. Y Emily se ajustó bastante bien a lo que se pide de ella en cuanto a lo que puede hacer vocalmente. Es espectacular. Dándole obviamente como su toque, su marca. No trata de imitar a nadie, pero sí que se ajustaron mucho a un estilo específico de New Metal que el fan de toda la vida de Linkin Park estaba esperando. Me gusta igual, me parece una buena decisión. En otra vida yo tengo el sueño frustrado de ser baterista, claramente, porque siempre que escucho una canción así, estoy tipo tocando mi batería imaginaria. Debo haber sido baterista o que quisiera ser baterista inconscientemente, claramente. La mezcla me parece espectacular, tanto las incorporaciones de la guitarra como esa consistencia de esa batería que va bastante pareja durante toda la canción, excepto en el estribillo, en donde levanta un poco la intensidad. Y para mí lo mejor es esta combinación de rap medio comprimido, ¿sí? Eso ya es más un proceso de producción, pero medio con esa compresión que se escucha, que tiene como ese sonido que nos hace pensar un poco en un megáfono, con la voz de Emily súper potente y a veces rota, la mejor mezcla. Buenísimo. El video también es re 2000ero. ¡Amo! ¡Qué poder! Ustedes no se imaginan lo difícil que es hacer esos screams, porque entiendo que la gente que no está tan familiarizada con el tema del rock entiende que ella está gritando y ya se está descogotando la garganta y eso es todo. Yo les puedo asegurar que no es así. Digo, hay toda una técnica para poder, lo voy a tirar para atrás para que lo volvamos a escuchar, hay toda una técnica para poder hacer estos screams sin hacerte daño, básicamente sin hacerte mierda a la garganta,
y al mismo tiempo que tengan potencia, porque ese es el problema por lo general. Encontrar el lugar en donde la potencia no haga que te lastimes. Sí, escuchen. Y tiene como un vibrato también. Ya se me pegó. Oh, buenísimo. That's what it is. That's very espectacular. Me parece que eligieron muy bien cuáles iban a ser los 3 hits del álbum. Y todo lo demás sí que tiene más experimental, sí que tiene más pruebas en cuanto al sonido. Pero los 3 hits del álbum, o sea, los que van a quedar como este disco tiene estos 3 temas que son espectaculares, son estos 3. Sí. Two Face, The Emptiness Machine, que yo ya la tengo gastadísima en mi playlist. Y Heavy is the Ground, que es otro temazo. Bueno, espectacular el álbum de Linkin Park, ¿eh? Vayan a escucharlo completo. Es increíble. Eso es lo que tengo para decir. Y la edición de Emily está muy bien lograda. Muy, muy bien lograda.